Lucas 8:1 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Otra vez comenzamos la predicación con este versículo que nos deja ver qué predicaba Jesús. Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Jesús predicaba la buena noticia de que el reino de Dios, el gobierno de Dios en la tierra había llegado. Para asegurarme de que todos entendemos el trasfondo de esto que estoy diciendo, voy a explicarlo. Dios, la autoridad creadora de la tierra y el ser humano, Dios estableció que el ser humano sea quien dirija su reino en la tierra en alabanza y adoración a Dios. Lo vemos en Génesis 1 y 2 y el Salmo 8, por ejemplo. Esa es la misión y vida plena para el ser humano. Eso que acabo de decir, que dije, Dios, la autoridad creadora de la tierra y del ser humano, estableció que el ser humano sea quien dirija el reino, su reino en la tierra, en alabanza y adoración a Dios. En el Salmo 8:6 dice del ser humano, dice, no dice le hiciste señor, es exactamente, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ahí dice Lucas 8:41, pero no es eso. Es el Salmo 8. Salmo 8:6. No sé quién hizo esto. A ver, lo hice yo. Salmo 8:6. Le hiciste señorear al ser humano sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. El ser humano sería el representante de Dios en la tierra a su imagen y semejanza, como dice Génesis 1:26. La tierra estaría bajo el dominio del ser humano y Dios obraría en la tierra a través del ser humano. El ser humano, con el poder y autoridad que Dios le confió y en plena comunión con él, el ser humano ejercería el reino de Dios en la tierra. Pero la Biblia explica que por la tentación de Satanás el ser humano eligió traicionar a Dios usando lo que Dios le dio, pero usándolo para sus propios planes. Un reino creado a su antojo, como una especie de hijo pródigo que quiso los recursos del padre, pero para vivir lejos de la casa del padre. Quiso lo que el padre le dio, pero sin interesarle en absoluto la dirección del padre. Fantástico, dame lo tuyo, yo me voy y yo uso lo que me diste a mi antojo. No necesito estar en la casa de mi padre, no necesito la dirección de mi padre. Así, el ser humano pensó que podía usar lo que Dios le dio, pero lo podía usar para sus propios planes, para su propio reino. De esta manera, el ser humano se rebeló al gobierno de Dios. Así, en vez de dirigir el reino de Dios en la tierra, el ser humano, por dominio de Satanás, creó una sociedad independiente del gobierno de Dios, el creador y autoridad, que la Biblia llama a ese reino, a esa sociedad, la llama el mundo. El ser humano decidió usar lo que Dios le confió a su antojo. De esta manera es que entró la tragedia, el sufrimiento, la muerte, la maldad, el caos. Todo lo que vemos de sufrimiento tiene esa raíz. Todo lo que vemos de sufrimiento en este mundo tiene esa raíz de lo que acabo de explicar. Así, entre las consecuencias de esto, en cada época, diferentes gobernantes salvadores, pensadores, activistas sociales, ideologías, revoluciones, filosofías, descubrimientos y pseudociencias prometen que van a traer el bien para la sociedad. Pero década tras década, siglo tras siglo, los supuestos salvadores traen nuevos desengaños, nuevas traiciones y nuevos males. Para cada generación y pueblo aparece una nueva esperanza que va a hacer justicia, va a lograr la paz, va a lograr el bienestar. Pero la gente es defraudada una y otra vez, y así nace una nueva esperanza con un nuevo Salvador, con enormes promesas, nuevas tecnologías y filosofías que van a solucionarlo todo.
mientras surgen nuevos problemas y tragedias, y finalmente la siguiente generación se da cuenta que lo que parecía una gran solución antes era nada más que otro nuevo error. Y ahora dice que tal y tal cosa, ahora sí abre una nueva esperanza para el mundo. Y así estamos hasta hoy. Multitudes, grupos sociales, movimientos, agrupaciones luchan tirando de un lado y los otros tiran del otro violentamente, como tenemos hoy en día en nuestro queridísimo país, bien polarizado, y luchan de un lado con violencia y del otro lado con violencia para establecer sus convicciones que van a corregir los males del mundo. Y cuando miramos para atrás, lo único que encontramos es decepción, frustración y sufrimiento. Hermanos, este mundo no necesita algunos cambios. Este mundo no necesita algunas mejoras. Este mundo no necesita nuevos métodos de salud mental. Este mundo no necesita que le enseñemos a amarse un poco más unos a otros, más justicia social, mejores reglas sociales, nuevas formas de gobierno, otras estructuras de poder, nuevas tecnologías que van a potenciar al ser humano. No. Este mundo necesita una transformación total, profunda, completa, de raíz. Es como la conversación de Jesús con Nicodemo en Juan 3. ¿Se acuerdan la conversación? Nicodemo le está hablando a Jesús y Jesús lo para y le dice algo más o menos como... Nicodemo, la situación es mucho más profunda que esa. El ser humano necesita que se lo haga de nuevo para participar en el reino de Dios. Este mundo necesita una nueva humanidad. No se trata de simples intentos de mejora. Y Dios, sabiendo esto, envió a la tierra a la única persona que lo puede lograr, su Hijo. La única. El único Salvador que puede producir este cambio absoluto en el ser humano y el mundo. Jesucristo, su Hijo. Jesús no vino simplemente a llevarnos al cielo. Recibe a Jesús en tu corazón y no te vas a ir al infierno. Bueno, habría que definir qué es recibir en el corazón, ¿no? Pero Jesús no vino simplemente a llevarnos al cielo, sino a comenzar una nueva creación. No estoy negando el infierno, no estoy negando el cielo, no te hagas el pillo. No estoy diciendo que no haya infierno y no estoy diciendo que no haya el cielo, no haya un cielo. Pero el propósito central y principal no es llevarnos al cielo, sino es una nueva creación, una nueva humanidad y un nuevo mundo bajo el reino de Dios. Para esto Jesús habló en dos tiempos. Primer tiempo, él en Mateo 12:32, por ejemplo, habla de este siglo, el tiempo presente que estamos viviendo. Segundo, su segunda venida. Jesús prometió volver a completar una nueva humanidad y un nuevo mundo bajo su reino. En el ministerio terrenal de Jesús vemos los dos tiempos. Primero, Jesús inició la transformación del ser humano y de ese nuevo mundo. Y segundo, anticipó cómo será la nueva humanidad y el nuevo mundo bajo su reino cuando llegue, como muy bien decía Santi, cuando llegue a su plenitud en la segunda venida. Jesús habló en dos tiempos. Algunos lo llaman el ya, pero no todavía, ¿no? Para esto, si el ser humano se rebeló a la autoridad de Dios, si el ser humano se rebeló a la autoridad de Dios, en Lucas 8, del 4 al 21, vimos que Jesús llama al ser humano al arrepentimiento. O sea, el ser humano se había rebelado a la autoridad de Dios, Jesús lo llamó al arrepentimiento. El ser humano debe reconciliarse con Dios a través de la fe en Jesús. Lucas 7, del 36 al 50, y ahora vivir en obediencia a Dios. El ser humano, al creer en Jesús, debe pasar de la rebelión a la autoridad de Dios a la sumisión a Dios. De ser enemigo de Dios a estar con paz o en paz con Dios. Lucas 8:48.
Así como el hijo pródigo necesitó volver a la casa de su padre, así como el ser humano necesita de la misma manera volver a Dios. El hijo pródigo no podía decir, envíame más recursos, acá estoy con mis amigos los cerdos, ¿no? Sino que tenía que volver a la casa del Padre. Así de la misma manera el ser humano tiene que volver a Dios. Como hablamos en un estudio más temprano, vaya tema que ya no importa, parece, ¿no? O sea, todo está centrado en el aquí y ahora, todo está centrado en el presente, en cómo encontrar un mayor bienestar en el presente. Dios, la persona de Dios, lo eterno, ya veré cuando me muera. El ser humano necesita volver a la humildad y reconocer que no solo necesita los recursos que Dios le dio, sino que necesita a Dios y necesita usar esos recursos para seguir los planes de Dios. Luego en Lucas 8, del 22 al 25, vimos a Jesús en una barca dándole órdenes a los vientos y a las aguas como si nada y diciéndole a los discípulos que estaban asustados, diciéndoles, ¿dónde está vuestra fe? De esta manera Jesús llama al ser humano a creer que Él es el Señor, que puede no solo transformar las tormentas de la vida presente, no solo es el Señor que tiene dominio sobre toda tormenta que puedas estar viviendo en este momento, sino aún en su segunda venida, Jesús va a restaurar completamente este mundo. El mundo mismo necesita una transformación profunda que solo Dios puede hacer. No, que el cambio climático es verdad, que el cambio climático... El ser humano lo destruye todo, ¿no? O sea, el problema está en el interior del ser humano y es un mundo en caos. Dios prometió a través del apóstol Juan, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21, 5. Jesús, dándole órdenes a los vientos y a las aguas, estaba diciendo, soy el Señor sobre la creación. ¿Qué político puede hacer eso? ¿Qué filósofo, qué pensador, qué movimiento social? ¿Quién? En Lucas 8, del 26 al 39, vimos a Jesús dándole órdenes a los demonios. El ser humano quedó bajo el dominio de Satanás y no puede escapar de ese dominio, y mientras siga bajo su dominio, ahí sí, claro que se irá a la condenación eterna. Pero Jesús es Señor sobre Satanás y los demonios. Si crees en Jesús, ya en el presente sos libertado y no hay infierno que te pueda vencer. Y luego, en su segunda venida, Jesús va a terminar con todo mal y con el reino de las tinieblas que mantiene en engaño y destrucción a esta sociedad. Todas esas búsquedas de soluciones no son más que engaños de Satanás, de que lo vas a lograr. Fallaste milenio tras milenio, pero ahora sí lo vas a lograr. Y finalmente en Lucas 8, del 40 al 56, vimos a Jesús sanando a una mujer que estuvo 12 años enferma y luego subiendo la apuesta y resucitando a la hija de Jairo. Jesús nos deja ver que tiene dominio sobre las enfermedades y la muerte, y ya en el presente, todos los que creemos en Jesús tenemos la certeza de que de Él depende nuestra salud, y Él es quien define nuestra vida o muerte. Y sabemos que a través de Jesús el ser humano será restaurado de todas las consecuencias físicas de la rebelión contra Dios. Van a desaparecer por completo las enfermedades y todo mal físico y emocional, y aún el que le dio la orden para que el espíritu de la hija de Jairo vuelva al cuerpo, ese mismo va a terminar con la muerte. Jesús prometió, yo soy, ven que es Él, ven, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 25. Yo siempre le digo a mis hijas, si algún día te dicen, tu papá está muerto, no le creas. Está vivo y está con su familia, está con su pueblo y con su Dios. Es más, te está esperando. Este es el evangelio del reino de Dios que Jesús predicaba y anunciaba. Esa es la causa del evangelio del reino de Dios. Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Jesús en su primera venida inició una nueva humanidad y un nuevo mundo.
Como dije al principio, Dios, la autoridad creadora de la tierra y el ser humano, estableció que el ser humano sea quien dirija su reino en la tierra en alabanza y adoración. Esa es la misión y vida plena del ser humano. Dios determinó que el ser humano sea el representante de Dios en la tierra, quien ejerce el reino de Dios en la tierra. Por eso, inmediatamente después de la resucitación de la hija de Jairo, Lucas nos muestra a Jesús devolviéndole al ser humano poder y autoridad. Miren en Lucas 9.1. Lucas 9.1. Dice Lucas 9.1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. El ser humano, en la rebelión contra la autoridad de Dios, el ser humano quedó bajo el dominio del diablo. Y ahí, en ese momento, en lo que acabamos de leer, como los primeros, el anticipo, el inicio, los 12 discípulos, los que serían los apóstoles de Jesús, no solamente están siendo reconciliados con Dios y libertados, sino que reciben poder y autoridad sobre todos los demonios, dice ahí, y para sanar enfermedades. El ser humano comienza a pasar de esclavo oprimido a autoridad. Este momento del Evangelio, según Lucas, es muy importante. Jesús dijo, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado. Lucas 16:16. Por lo que desde Lucas 4 vemos que es Jesús quien anuncia el reino de Dios. No hay otro, solamente está Jesús anunciando el reino de Dios. Acá, en el principio de Lucas 9, es la primera vez en el Evangelio, según Lucas, que ya no solo Jesús va a manifestar el reino de Dios en la tierra. Acá en el primer versículo de Lucas 9 hay un cambio intenso. Jesús está comenzando a restaurar el reino de Dios en la tierra y el ser humano comienza a ser restaurado para ejercer el reino de Dios en la tierra. Lo leemos de vuelta, Lucas 9.1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. El mismo poder y la misma autoridad que estaba en Jesús, el poder y autoridad del reino de Dios en la tierra, iba a empezar a ser ejercida nuevamente por seres humanos. Pero ¿qué pasó al principio? ¿Qué pasó con el ser humano al principio? Teniendo el poder y la autoridad que Dios le dio, el ser humano en su soberbia eligió usar ese poder y autoridad para sus propios planes, para su propio reino. En este caso, nuevamente el ser humano recibe poder y autoridad y nuevamente se le dice qué debe hacer. No es que recibe poder y autoridad y puede ejercerlo a su antojo. Tengo poder sobre los demonios, tengo poder para sanar enfermos y hago lo que se me ocurre. Jesús les dice qué deben hacer. Miren en el versículo 1 de vuelta. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades y los envió a predicar, ¿qué? Lo que se les ocurriera, lo que les llene el edificio de gente, lo que los haga famosos. Hacer una encuesta, preguntarle a ChatGPT qué es lo que quiere la gente. No. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Jesús les dio poder y autoridad y les ordenó lo que tenían que hacer con ese poder y autoridad. Y los envió a predicar el evangelio, el reino de Dios. Tenían que usar ese poder y autoridad para anunciar la transformación profunda para el ser humano y la creación en sí que trae el gobierno de Dios. Clarísimo, diría yo. Señor juez, cierre el caso.
Ellos no recibieron poder y autoridad para hablar lo que se les antojaba. Ellos no recibieron poder y autoridad para hablar lo que la gente quiere oír y así convertirse en predicadores, cantantes e influencers famosos y bien aceptados por todos. Ellos no recibieron poder y autoridad para hablar los mensajes de moda en el mundo y así ver cómo pueden aportar su granito de arena para que este mundo sea un poquito mejor. No, ellos no recibieron poder y autoridad para hacer que la gente encuentre salud mental sin rendir su vida a Cristo. O que se sienta más amada, o que aumente la autoestima sin rendir su vida a Cristo. Ellos no recibieron poder y autoridad para poder luchar por más justicia social. Ellos no recibieron poder y autoridad para apoyar no sé qué partido político, sea el que sea. Como dije a la mañana, ¿se imaginan al apóstol Pablo invitando a una manifestación porque quieren matar a Nerón? Miren, en esta semana hablábamos por algo que pasó con Zoe, mi hija más pequeña. Hablábamos sobre Lilo y Stitch, porque vimos algo que decía que, y es verdad, en el primer dibujo de Lilo y Stitch aparece Lilo con un libro de vudú, de práctica de vudú. El vudú es una especie de brujería bien satánica, ¿no? Entonces ahí Lilo está practicando vudú. No el ex vicepresidente, ¿no? Sino vudú. Y entonces buscamos a ver qué es el vudú. Y una de las cosas que decía, aparte de invocar espíritus y muertos, y bien diabólico, pero aparte de eso, decía lo siguiente: el vudú promueve valores como, ¿qué uno pensaría? El asesinato, la maldad, el odio. No, el vudú promueve valores como la justicia social, la buena voluntad, la amabilidad, la paciencia, el perdón, la cooperación y el respeto mutuo. Díganme si no se quieren hacer practicantes del vudú. Nada malo, ¿no? Esto, muy bueno. ¿Cuál es el problema? Cuando la iglesia se suma a la cantidad de ofertas contemporáneas de mejorar el bienestar. Somos uno más ayudando al bienestar de la gente, como el vudú. Acá en Lucas 9, ellos recibieron poder y autoridad y Jesús les ordenó exactamente qué debían hacer con ese poder y autoridad. Y los envió a predicar el reino de Dios. Vuelvo a decir, este mundo no necesita apenas algunos cambios, algunas mejoras, nuevos métodos de salud mental, enseñar a tener más amor los unos por los otros, más justicia social, mejores reglas sociales, nuevas formas de gobierno, otras estructuras de poder, nuevas tecnologías que prometen que van a potenciar al ser humano. No, este mundo necesita una transformación total, profunda, completa, de raíz. Este mundo necesita una nueva humanidad, la nueva humanidad bajo el reino de Dios. Y la iglesia, teniendo ya el anticipo, el inicio de esta nueva humanidad bajo el reino de Dios, debe, por mandato de Jesús, anunciar esa manifestación, esa transformación profunda que trae y traerá el reino de Dios. Manifestar, la iglesia tiene que manifestar ya los anticipos del reino de Dios. Arrepentimiento, perdón en Jesucristo, reconciliación con Dios, liberación, nueva creación, nueva obediencia, sanidad, poder y autoridad, y guiar a las personas a la esperanza de la segunda venida de Jesús, donde el Señor va a completar la nueva humanidad y el nuevo mundo. En el estudio que tuvimos más temprano, pregunté a todos los que estaban, les pregunté, ¿alguno en los últimos 5 años vio en internet alguna predicación, algún videíto, algo que hable sobre la segunda venida de Jesús? Y todos dijeron, no. ¿Ustedes piensan que es menor? Porque la gente quiere ya
¿Cómo ya mañana me puedo levantar y sentirme un poquito mejor? Levantate, tómate un té. Hoy en día, ¿no? Está hasta ese delirio de contá. 1, 2, inhalá y decís un versículo. Andate al vudú. Pero no digas que sos cristiana. Por favor. Porque si no, terminamos siendo una oferta más en el negocio de la religión. La iglesia no tiene poder y autoridad para levantar su reino. La iglesia tiene poder y autoridad para predicar el reino de Dios. Lucas 9:2, miren, lo leemos de vuelta, Lucas 9:2. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, no hagan negocio, digamos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa, o sea, no lleven nada, tranquilo. O sea, yo voy a suplir lo que necesiten. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, no le busquen la vuelta a ver cómo le podemos vender religión. Pero ¿y si te invito al partido de fútbol? ¿Y si te hacemos una fiestita de bienvenida? ¿Y si llegás y enseguida te preguntamos, ¿qué? ¿Tocás algún instrumento? Sí, la guitarra. ¿Querés tocar el domingo que viene? No, dice, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Donde no quieren el reino de Dios, simplemente sacúdanse el polvo de sus pies y avancen. ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hicieron? ¿Se montaron un gran negocio? No. Lucas 9:6. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Este es el principio, lo que estamos viendo en Lucas 9 es el principio de la nueva humanidad. ¿Se acuerdan de esa semillita tan pequeñita que luego crece y se vuelve tan grande, ¿no? Jesús se hizo como nosotros para que nosotros seamos como Él. Esto es infinitamente más grande que los intentos humanos de mejora de la vida y de la sociedad. Es infinitamente más grande que las causas humanas. Es patético cuando la iglesia se rebaja a cualquier causa menor. Patético. Es patético a veces ver a la iglesia frente a una humanidad tan muerta como la hija de Jairo. Y delante de esa humanidad tan muerta como la hija de Jairo, intenta soluciones que no sirven para absolutamente nada. ¿Qué podía funcionar para ayudar a la hija muerta de Jairo? ¿Le enseñamos salud integral? Autoestima, justicia social. Mira, te vamos a amar, te vamos a prestar atención, abrazos gratis. ¿Qué le damos? Es patético ver a personas que dicen ser cristianas querer aportar su granito de arena para mejorar este mundo. Filosofías humanas, justicia social, entretenimiento, el amar al otro porque necesita un poquito de afecto. Apoyar a partidos políticos con sus propias causas sociales y económicas. Y alguien puede decir, ay, pero ¿qué? ¿Es pecado todo eso? ¿Es pecado? Legalista, fariseo, demonio inmundo. ¿Es pecado todo eso? Es que no estamos hablando de si es pecado o no es pecado. Es inútil. Eso es lo que es. Es inútil. Si eso es lo único que tenemos, es inútil. No cambia nada. Solo nos trae gente. Así como la tormenta que azotaba la barca de Jesús y los discípulos, esa tormenta era imposible humanamente de calmar. Así como nadie había podido con ese hombre que tenía una legión de demonios, incluso atándolo con cadenas, así como esa mujer se había gastado todo su dinero en médicos y nadie la había podido sanar, así como la hija de Jairo necesitaba a alguien que tenga dominio sobre la muerte y le pueda devolver la vida,
y hubiera sido ridículo intentar cualquier solución humana. Así, exactamente así, el ser humano y esta sociedad necesita a alguien que sea Señor sobre todo y pueda traer una transformación completa, integral, absoluta, de raíz. Necesitamos una nueva humanidad y un nuevo mundo dirigido por esa humanidad. Y no estoy hablando de que los cristianos van a levantar una revolución en el mundo, van a derrocar algún gobierno, porque dicen que vamos a hacer una especie de teocracia, donde vamos a elegir un candidato cristiano. No estoy hablando ni por medio segundo de eso. Estoy hablando de que Jesucristo va a volver, y es lo que Él prometió, y Él va a completar una nueva humanidad y un nuevo mundo dirigido por esa nueva humanidad. No hay otra solución, pero hay que esperar hasta ese momento. Es que intenta lo que quieras, pero es inútil. ¿Qué podía funcionar para ayudar a la hija de Jairo muerta? Si alguno después me quiere decir algún método, el vudú, amado vudú. Nos vamos a unir a las causas inútiles de este mundo que jamás pudieron transformar este mundo ni van a poder transformarlo. Solo la causa del Evangelio del Reino de Dios hace nuevo al ser humano y lo transformará absolutamente todo, por completo, cuando Jesús cumpla su promesa de regresar. Ahora, ¿qué pasó con la humanidad? ¿Qué pasó con la humanidad? Teniendo el poder y autoridad que Dios le dio, en su soberbia, la humanidad eligió usar ese poder y autoridad para sus propios planes, para su propio reino. Si usamos la iglesia para seguir nuestros propios planes y predicar lo que se nos antoja, seguimos en la misma rebelión del ser humano que tomó lo que Dios le confió y lo usó a su antojo. Seguimos siendo hijos pródigos. Y la tormenta va a seguir golpeando contra la barca. El endemoniado va a seguir endemoniado. La mujer que ya lo intentó todo va a seguir enferma. Y la hija de Jairo va a seguir muerta. Hermanos, el reino de Dios ya comenzó en medio de este mundo desde la primera venida de Jesús, pero aún no se consumó en su totalidad. Vivimos una parte en nuestro interior. Jesús, en este tiempo intermedio entre su primera venida y su segunda venida, nos llamó a predicarle al mundo el evangelio del reino de Dios. Todo el que cree en Jesús comienza a experimentar la nueva creación, que habla, por ejemplo, Gálatas 6:15. Y 2 Corintios 5:17 afirma, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si no me falla la aritmética y la matemática y la física nuclear, está diciendo que si no estoy en Cristo, no soy una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo experimenta el principio de la nueva creación que Dios seguirá desarrollando en su segunda venida. El que no está en Cristo, le estás hablando muerto a una persona que no puede cambiar. Sí, algunos son peores, otros son terribles, como era yo, y otros eran menos terribles, y el otro, pero está en la misma humanidad. Y la nueva creación comienza en el ser interior del cristiano. Ya la transformación total de la creación se empieza a ver en parte y anticipadamente en el cristiano. Ya esa nueva creación se empieza a ver en aquel que rinde su vida a Cristo. Hasta que Jesús regrese y complete su promesa, que es una nueva humanidad que dirija un nuevo mundo bajo el reino de Dios. Ahora, alguien puede decir, no, pues yo soy cristiano hace 122 años, aunque no me creas. Pero sin embargo, sigo luchando y sigo con esto y sigo con aquello y es como que no veo la nueva creación en mi vida.
Si no estás experimentando en tu vida el anticipo de la nueva creación por el Espíritu Santo, bueno, es hora de preguntarte si realmente estás viviendo bajo el reino de Dios. ¿Será que aún estás usando lo que Dios te dio para seguir tus propios planes, tu propio reino? Cuando rendís tus propios planes, cuando renunciás a usar lo que Dios te dio para crear tu reino y realmente te rendís a usar lo que Dios te dio para cumplir lo que tu Señor quiere que hagas. Yo creo que todos podemos entender eso, ¿no? Todos tenemos cosas que Dios nos confió. Desde el pecador, impío, mundano, al cristiano. Todos tenemos lo que Dios nos confió. Todos respiramos gracias a Dios, todos tenemos un cuerpo, todos tenemos inteligencia, unos más, otros no se les ve, pero ahí está. Todos tenemos lo que Dios nos confió y los cristianos tenemos infinitamente más. A todos Dios nos confió. ¿Cómo usamos eso que Dios nos confió? ¿Qué queremos crear? ¿Nuestro propio reino? ¿Nuestros propios planes? ¿Lo que a nosotros nos parece? Si hacemos eso, no estamos bajo el reino de Dios, aunque nos llamemos cristianos y nos llamemos como nos queramos llamar. Pero si realmente rendís todo lo que Dios te confió, lo quiero usar para tu reino, lo quiero usar para tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Uno será de una manera, otro será de otra, el otro es padre, el otro es madre, el otro es abogado, el otro es mecánico, el otro es pastor, el otro es misionero. Cada uno según su llamado. Pero todo eso, decís, no, lo pones a los pies de tu Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Si haces eso, vas a experimentar lo que 2 Corintios 1:22 denomina las arras, el anticipo del Espíritu en nuestros corazones. El inicio en tu interior de la nueva creación que vendrá. Te vas a dar cuenta que hay otra naturaleza, hay otros valores, hay otras metas, hay otros gustos, hay otro dominio. Algo está pasando en tu interior. Hermanos, prediquemos y anunciemos al mundo el evangelio del reino de Dios con poder y autoridad. Eso es lo que la humanidad necesita. Eso es lo que esta sociedad necesita. No hay otra solución. Los cristianos perdimos toda esperanza en las causas puramente humanas para traer el bien a este mundo. Perdimos la esperanza con toda causa humana. El humano es humano y está enterrado en su condición. El cristianismo trae a la humanidad algo que nadie más puede traer. El cristianismo necesariamente trae eso. Cuando la persona sigue con la esperanza de otras causas, allá vos. Pero el cristiano dice, no. Ese era el combate en los primeros siglos. Todos conocemos esa historia. No, cuando los perseguían decían, Jesús es el Señor. Y el Imperio Romano decía, no, el César es el Señor. Y está lindo, pero queda en la nada. ¿A qué se referían? Con que el César era, por eso les ponían esos títulos grandilocuentes de él es el príncipe de paz, el Hijo de Dios. Usaban términos que uno dice, pero está hablando los mismos términos de Jesús. Porque ponían al emperador como alguien digno de adorar, porque era la solución, traía la pax romana, el bien de la humanidad. Y los cristianos decían, Jesús es el Señor. Mirá que te voy a torturar. Jesús es el Señor. Mirá que te voy a matar y te voy a sacar todos tus bienes. Y mirá que Jesús es el Señor. No puedo negar que mi esperanza está en Jesucristo para mi vida presente y mi vida eterna. Llenate la boca hablando de lo eterno, de lo espiritual, de Dios. La vida no termina en Instagram y no sé, X. Lo eterno. Amo mi vida eterna, amo al Dios que me llamó, que me amó, en el cual está mi vida y el cual me planeó antes de la fundación del mundo. Quiero predicar el evangelio del reino de Dios. Quiero que venga su reino, me domine, me gobierne y me transforme por completo. No creo en ninguna otra causa humana porque todas prometen. Uno mira para atrás y dice, pero estos no son los mismos que decían que la solución hace 30 años era otra. Y hace 20 años atrás decían que era otra. Y ahora sí lo hemos logrado. Ahora sí encontramos la fórmula perfecta. ¿Y qué te dice que de acá a 20 años no va a decir exactamente lo mismo?
Pero prometen y prometen y prometen. Yo creo solamente en las promesas de Jesucristo. Él va a volver a reinar y Él prometió una transformación en mi interior que es un anticipo de la nueva humanidad gobernando un nuevo mundo. Cristianismo, hermanos. Cristianismo. ¿Cuántos creen en ese cristianismo? Perdón, corrijo. No en ese cristianismo, no hay otro cristianismo. El apóstol Pablo dijo, no hay otro evangelio, Gálatas 1, no hay otro evangelio. Algunos lo transforman en otra cosa, pero no es evangelio, es cristianismo. ¿Lo creen?